Hola a todos de nuevo. Entramos en la segunda parte del manejo práctico de la patología urgente oftalmológica. En esta segunda sección vamos a ir abandonando poco a poco lo que es la patología del polo anterior y vamos a dedicarnos a otra patología oftalmológica que también os puede llegar por urgencias y que tenéis que tener al menos una sospecha diagnóstica y saber cómo manejarlo o cómo derivarlo. La patología palpebral es extraordinariamente frecuente y os aparecerá con bastante asiduidad en las urgencias. Con el término de blefaritis conocemos el proceso inflamatorio de los párpados, generalmente del borde libre de los párpados, que puede responder a varios mecanismos, generalmente a hipersensibilidad a antígenos de bacterias que habitan habitualmente en el entorno o bien por una hipersecreción seborreica, que de esa forma el exceso de grasa también influye en un proceso inflamatorio crónico sobre los párpados. De esta forma distinguimos tres tipos de blefaritis. La blefaritis eritematoescamosa es muy típica con esos collaretes que aparecen en la base de las pestañas. Otro tipo es la blefaritis seborreica por el exceso de grasa que también hemos hablado y generalmente hay una asociación de los dos, es lo que llamamos la blefaritis mixta, ¿no? Tiene un componente de eritemato escamoso y además seborreico. Con respecto al chalazion y al orzuelo, saber que el chalazion es una inflamación palpebral secundaria a una obstrucción de la glándula de meibomio, que es la que produce la grasa. En principio se obstruye, se acumula la grasa y el organismo reacciona formando un granuloma, una pared alrededor de ese componente graso, ¿no? El chalazion es no doloroso, al principio puede molestar un poco cuando se produce la obstrucción, pero ya generalmente es no doloroso, puede estar semanas o meses, una vez se hincha más, otra vez se hincha menos, pero generalmente es no doloroso. A diferencia del orzuelo, que el orzuelo sí es una infección aguda, supurada, lo que es una espinilla del borde libre palpebral y generalmente producido por una infección de esas bacterias que habitan en ese entorno de los párpados, sobre todo Staphylococcus aureus, ¿no? Diferencia, el orzuelo es doloroso como una espinilla, duele cuando se le toca. El chalazion no suele ser doloroso y suele ser una patología crónica. Con respecto a la dacrocistitis aguda, deciros o recordaros cómo es la vía lagrimal. Acordaros que hay unos canalículos que llegan hasta un saco lagrimal y el saco lagrimal se comunica con la nariz a través de un conducto estrecho y largo que es el conducto lacrimo-muco-nasal. Cuando se obstruye este conducto, es como si se obstruyesen las cañerías de un lavabo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues las cañerías se obstruyen y huelen. Pues esto es lo mismo, se obstruye el conducto y se infecta el saco lagrimal. Eso es lo que es la inflamación, una dacrocistitis aguda, es una infección del saco lagrimal, generalmente por esa obstrucción del conducto nasolagrimal. Los signos y los síntomas pues son bastante aparentes. En las fases agudas, dolor intenso, porque es como un acceso. Primero pasa por una fase flemonosa que no fluctúa, pero luego se produce un acceso a tensión que hasta que no se abre o se abre espontáneamente, no cesa el dolor, ¿no? Hay un dolor a la presión en la zona, en este caso pues más inflamatorio todavía, y duele bastante. Algunos casos son extremadamente aparatosos, como puede ser este caso, en el que está el saco lagrimal totalmente accesificado y el tratamiento de eso pues generalmente es pegarle un cortecito con un acceso y drenarlo. Conocemos por celulitis preseptal el proceso infeccioso o inflamatorio de los tejidos orbitarios por delante del septum orbitario. El septum orbitario es la pared anterior de la órbita y preserva al globo ocular. Por ello, el ojo suele estar indemne, se moviliza bien y está tranquilo cuando conseguimos abrir los párpados.
Hay que buscar siempre un antecedente de una sinusitis. Clásicamente se decía que no hay celulitis sin sinusitis, por eso estaría indicado pues la realización de una placa para ver los senos. También puede ser debida a una herida palpebral o a una picadura, entonces tendremos que buscar una puerta de entrada. El diagnóstico diferencial se haría con la celulitis orbitaria. Esta ya no es preseptal, ya está por detrás del septum orbitario. Entonces presenta al paciente una proptosis, esto es, el ojo se viene hacia adelante, hay un dolor grande a la movilización del globo y una motilidad ocular restringida. El tratamiento de la celulitis ambulatorio suele realizarse con amoxicilina clavulánico, pero hay que tener en cuenta que en algunos casos hay que incluso hospitalizar al paciente y encamarlo para tratamiento antibiótico intravenoso. Si hay fiebre y malestar general, si hay una celulitis orbitaria ya es de por sí de encame, en los niños de menos de 5 años y en pacientes que no responden tras 48 horas de un tratamiento de una celulitis preseptal, pues también hay que encamarlos para tratamiento antibiótico intravenoso. Otra patología que os puede llegar a urgencias, leucocorias, pupilas blancas, reflejo pupilar blanco, múltiples patologías, pero lo más frecuente en un adulto es que sea una catarata, se ve blanco porque no tiene reflejo pupilar y lo único que vemos es el color blanco de una catarata ya madura, avanzada. En niños, si cuando echamos el reflejo pupilar, que es, ya sabéis, como cuando se hace una fotografía con flash que se ve el reflejo naranja, y vemos que en un ojo tienen ese reflejo y en el otro no, hay que sospechar un tumor maligno que es el retinoblastoma, que es una masa blanca que aparece en la retina y hay que intentar, pues, al menos ver o sospechar que pueda estar esa patología ahí. Con respecto a la pérdida de visión es un tema amplio y hay que diferenciar, o dijimos que hay que hacer la cronología de cómo ha sucedido esa pérdida de visión. Hay una pérdida de visión transitoria, que son los típicos de segundos de duración, de la amaurosis fugaz, o de minutos de duración, que puede ser las auras migrañosas, incluso las migrañas oftálmicas, que se pierde la visión o se ven como luces, como destellos, como agua, que va aumentando de tamaño en el campo de visión y cuando van pasando una serie de minutos, como normalmente 10-15 minutos, empieza a regresar hasta volver a la normalidad. Y en esas migrañas oftálmicas normalmente no duele la cabeza, no tiene cefalea, son migrañas que se queda luego una sensación así como que me ha pasado algo, ¿no? Son muy frecuentes y suelen ser pues de 15, 10, 15, 20 minutos de duración. Va creciendo primero el tamaño del escotoma y luego va desapareciendo. Otro tema sería si la pérdida de visión ya dura horas. Habría que distinguir cómo se ha producido. Si la pérdida de visión es brusca e indolora, pues nos hace pensar que puede haber pues, problemas retinianos, vasculares, generalmente una oclusión de vena o de arteria central de la retina, que haya un hemovitrio, o sea que un paciente diabético, por ejemplo, que haya sangrado o que haya hecho un desprendimiento del vitro hemorrágico, que se haya desprendido el vitro y haya roto un vaso y haya llenado el ojo de sangre, o incluso podemos intentar pensar en un desprendimiento de retina. Si la pérdida de visión es gradual e indolora durante semanas, meses, pues más nos hace pensar de que pues una catarata, un defecto de refracción, un glaucoma crónico que haya progresado, incluso enfermedades de la mácula como las degeneraciones maculares asociadas a la edad. Y si la pérdida es dolorosa de la visión, hemos visto que los otros son casos indoloros, una pérdida dolorosa de la visión, pues nos hace sospechar el glaucoma agudo de ángulo cerrado, uveitis o endoftalmitis. Endoftalmitis son las infecciones
que cursan de forma muy aguda. Hay que tener cuidado con los pacientes que han estado operados recientemente, en los primeros días, las primeras semanas, porque puede haber una puerta de entrada y un germen que entra dentro del ojo, pues produce una inflamación y una infección severa que puede llevar a la pérdida del globo incluso. Si lo podéis explorar con un oftalmoscopio, o si no, para recordarlo solo, acordaros que la oclusión de la arteria central de la retina pues cursa con un edema blanco, lechoso, con la mácula rojo cereza, que es característica. También puede haber oclusiones parciales de una rama, por ejemplo, en este caso afecta pues a las ramas inferiores. Las trombosis suelen ser muy hemorrágicas, las trombosis de vena central de la retina, muchas hemorragias, ¿no? Por dificultad de retorno venoso, pero también puede haber trombosis sectoriales, por ejemplo esta que afecta solo a las ramas superiores. La degeneración macular asociada a la edad, pues cada vez se escucha más, incluso en la televisión, tal, cada vez está más de moda. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos unos tratamientos que no los teníamos hace pocos años, y son capaces de convertirse en una enfermedad crónica con una serie de pinchazos. Podemos mantener una visión útil del paciente durante años. Hay dos tipos básicamente de degeneraciones maculares: las formas secas, en las cuales no se produce líquido, es algo degenerativo puro y esas no tienen tratamiento, y las degeneraciones maculares exudativas, en las que se produce una membrana neovascular que produce líquido, desprende la retina e incluso sangra. Esas son las que se pueden tratar con los antiangiogénicos, que los usamos pinchando dentro del ojo, y se pueden mantener visiones útiles de los pacientes si se coge a tiempo durante años. La evolución normal de una forma seca es hacia una atrofia de la mácula. Eso ya no tiene tratamiento. Es una atrofia geográfica, que eso ya pues no tiene tratamiento. Tendrá un escotoma en el centro. El paciente no verá por el centro, pero por los lados pues sí sabe que hay una silla al lado, hasta la mesa, en fin, pero por el centro no puede. Es muy invalidante porque no son capaces de poder leer ni ver la tele bien. Tienen que desviar la vista para intentar ver algo. Y esto, pues, también puede pasar que una degeneración macular asociada a la edad exudativa, de forma brusca, sangre y sea una pérdida de agudeza visual indolora, pero de forma brusca, porque puede sangrar en ese momento. Entonces tendrá su escotoma central y si pillado en este estadio, pues a lo mejor con los pinchazos de antiangiogénicos intravitreos podemos mejorar el cuadro. Con respecto a los desprendimientos, dos conceptos. El desprendimiento del vítreo posterior. El vítreo está normalmente adherido a la retina. El vítreo es la bolsa de líquido, es un gel que rodea todo el globo ocular por dentro, ¿no? Y a veces se separa ese vítreo con el paso de la edad, en personas ya más mayores, incluso en personas jóvenes miopes, porque el ojo está elongado, se separa el vítreo de la retina, ¿vale? Cuando se separa el vítreo de la retina, las zonas donde no son transparentes, el vítreo no es transparente, que es los nesos de unión, el neso de unión, por ejemplo, a la papila, pues este se queda como flotando por medio y es lo que la gente llama la mosca volante. Nosotros llamamos las miodesopsias. Las miodesopsias son pues esas sombras que originan alteraciones del vítreo o de las paredes del vítreo sobre la retina. Son esas sombras que se ven en caso incluso en que no está desprendido el vítreo. Se pueden ver esos hilitos, esos puntos que se ven mucho más en una pared blanca, en un día nublado. Esas miodesopsias sí hay que preocuparse si aparecen de forma brusca, porque entonces sí puede ser el proceso este del desprendimiento del vítreo. Los signos de alarma para preocuparse son que las miodesopsias sean de aparición brusca, mucha cantidad y de un día para otro, que haya fotopsias, o sea, luces como flashes o relámpagos en una habitación oscura, porque puede estar traccionando de la retina, y ya pues si llega a tener una pérdida de campo,
o una cortina que va creciendo, como en este caso, que ha tenido un desprendimiento de retina, pues entonces ya es mucho más evidente que hay que avisar al oftalmólogo. ¿Por qué se producen esos desprendimientos de retina? Pues porque el vítreo, al separarse, sigue teniendo zonas de unión con la retina. Y si tracciona de la retina, podría llegar a hacer un agujero, como es en este caso. Entonces, el líquido, el líquido del vítreo y tal, pues penetra a través de ese agujero y desprende la retina. Fijaros en esto, es un desgarro de la retina que se ha producido después de un desprendimiento agudo del vítreo, se ha roto la retina y por ahí ha entrado el líquido que ha hecho que se desprenda esta retina. Entramos en la patología neurooftalmológica, en las que destaca la neuritis óptica. Suelen ser unas alteraciones del nervio óptico, una inflamación que puede ser dolorosa al movilizar el ojo, suelen ser unilaterales y tienen una pérdida de visión que puede ser desde sutil a muy profunda en horas o días, con alteración de la visión, de los colores en el ojo afecto y manchas en el campo de visión o zonas que no puede ver, que son los escotomas. Cuando exploramos el fondo de ojo podemos ver dos tipos, uno que son las papilitis. Papilitis son las inflamaciones que afectan a la papila, que es la cabeza del nervio óptico, la entrada del nervio óptico al ojo. Se ve la inflamación de la cabeza del nervio óptico, incluso con hemorragias. Pero más frecuentes son las neuritis ópticas retrovulvares. En estas, característicamente se dice que el paciente no ve y el oftalmólogo tampoco ve, porque en el primer momento la papila tiene un aspecto normal porque la inflamación se produce en el trayecto del nervio óptico posterior al globo, como es típico, por ejemplo, de la esclerosis múltiple. ¿Cuál es la etiología? Pues las neuritis ópticas retrovulvares suelen ser debidas, como hemos dicho, a esclerosis múltiples y suelen tener estos escotomas, que son escotomas que llamamos centrales, porque aparecen en el centro, o centrocecales, porque van desde la mancha ciega hasta el centro. Las papilitis también suelen dar este tipo de escotomas y son más frecuentes asociadas a infecciones, inflamaciones de meninges, inflamaciones granulomatosas y punto y aparte, por el tipo de escotoma que producen, suelen ser las neuropatías óptico-isquémicas anteriores. Y hay que diferenciarlas, la forma arterítica asociada a arteritis de la temporal, que es una urgencia. ¿Por qué? Porque cuando aparece en un ojo, en pocos días normalmente pasa al otro ojo si no se pone tratamiento corticoideo. Hay que diferenciar esa forma de neuropatía óptica isquémica anterior arterítica de la no arterítica, y eso lo podemos diferenciar pidiendo una velocidad de sedimentación. Y el escotoma que produce normalmente es un escotoma que llamamos altitudinal. Altitudinal es que es de la mitad del campo, la mitad superior o mitad inferior. Recordad que la mayoría de los defectos neurológicos no son altitudinales, sino que la mayoría son hemianopsias que afectan desde el meridiano vertical hacia un lado o hacia otro. Recordad brevemente, una pérdida de visión, un escotoma completo suele deberse a lesiones prequiasmáticas. Las lesiones quiasmáticas, si afectan el centro, pues dan hemianopsias bitemporales, por detrás del quiasma dan hemianopsias congruentes, como en este caso, hemianopsia homónima izquierda. También puede ser una porción solo, una cuadrantanosia, cuadrantanosia homónima izquierda superior. Y las lesiones occipitales pues pueden llegar a dar una hemianopsia homónima, también en este caso homónima izquierda, y con la característica que muchas veces o algunas veces hay una preservación de la función macular. Entonces una mianosia homónima izquierda con preservación de la mácula. Cuando hablamos de papiledema, por consenso utilizamos el tema
el término papiledema para hablar del edema de papila que está producido por un aumento de la presión intracraneal. Podemos hablar de un edema de papila, que al fin y al cabo una papilitis pues tiene un edema de papila, pero cuando hablamos de papiledema ya nos intentamos referir a algo que está relacionado con un aumento de la presión intracraneal. Los síntomas del papiledema al principio pues son pérdidas a lo mejor de visión transitorio de segundos, pueden llegar a ser bilaterales, que se pueden precipitar cuando uno se levanta de posiciones de tumbado a sentado. Raras veces aparece una pérdida de visión importante en el edema de papila puro, y si es por aumento de la presión intracraneal, pues puede estar asociado a cefalea, a náuseas y a vómitos. Puede ser desde un estadio inicial en que se borra ya la papila hasta este estadio ya muy avanzado que incluso va hasta con hemorragias y un levantamiento grosero de lo que es el nervio óptico. Patologías muy frecuentes en la urgencia son las diplopias, las visiones dobles. Siempre hay que diferenciar si es una visión doble binocular, que cuando tapamos un ojo pues la visión doble desaparece, de la monocular. Si vemos doble con un solo ojo, puede ser por una catarata o por cualquier proceso del ojo, pero no por un proceso neurológico, ¿no? Las diplopias binoculares hay que diferenciarlas en dos grandes grupos. Las horizontales, o sea, ve una imagen al lado de la otra, generalmente por afectación del sexto par craneal. Es una paresia del recto externo. El sexto par craneal solo inerva al recto externo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El paciente, fijaros, tiene afectado el recto externo por un sexto par craneal del ojo izquierdo. El paciente hacia la derecha pues puede mirar bien. Cuando mira hacia la izquierda, pues este ojo no puede pasar de la línea media porque está afectado, digamos, ese recto externo. A diferencia de las diplopias verticales. Las diplopias verticales pueden ser de dos tipos. Una que se ve con mucha frecuencia y es más difícil de diagnosticar es la afectación del cuarto par craneal. El cuarto par craneal solo inerva a un músculo, al oblicuo superior. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues mire, el paciente normalmente tiene un ojito un poquito más desviado hacia arriba que el otro, el que está afecto. Y hay una maniobra de nombre impronunciable, o más bien de escritura que nunca la acertamos a escribir bien, ¿verdad? La maniobra o el signo de Bielchowski, que si inclinamos la cabeza hacia el hombro del lado afecto, la hipertropía se manifiesta más. Esta, por ejemplo, es un cuarto par del ojo izquierdo. Si inclinamos la cabeza hacia el lado afecto, aumenta la hipertropía. Sin embargo, si inclinamos la cabeza hacia el lado sano, la diplopia desaparece. Es un signo para diferenciar el cuarto par craneal. Y con respecto al tercer par craneal, pues ya sabéis que el tercer par craneal ya inerva al resto de todos los músculos. Inerva tanto al recto medio como al recto superior, al inferior, al oblicuo inferior, al elevador del párpado superior y además van las fibras parasimpáticas de la constricción pupilar, van a través también del tercer par craneal en la parte superficial. ¿Qué tendrá? Como se afecta todo eso, se afecta el elevador del párpado superior, pues tendrá una ptosis. Si le levantamos el párpado con un dedito, pues vemos que el ojo, como el único músculo que funciona es el del recto externo, prácticamente pues está un poco desviado hacia afuera. Suele tener midriasis si es un tercer par completo, porque se afectan las fibras del parasimpático. Y normalmente, que es una pregunta típica de MIR y de facultad, ¿no? Hay dos grandes causas de parálisis del tercer par. Las isquémicas, en las que se afectan de preferencia las fibras motoras, y hay poco compromiso pupilar, y las compresivas, en las que las fibras parasimpáticas se tienden a ver más afectadas porque las fibras parasimpáticas van en la superficie del tercer par.
Entonces las causas compresivas dominan la midriasis incluso antes de que aparezcan los defectos motores. Y recordaros que las alteraciones de los pares craneales son bastante frecuentes. Las mononeuropatías de causa médica muy frecuentes, generalmente asociados a diabetes, suelen mejorar espontáneamente en semanas. Y si la diplopia es invalidante, pues se puede tapar uno de los dos ojos, el ojo que vea peor. El oftalmólogo en este caso suele ser espectador. Es una patología neurológica que requiere a menudo realizar una prueba de imagen para descartar alguna afectación cerebral, pero que habitualmente nos lo mandáis pues para que seamos nosotros los que encaminemos a ver qué tipo de paresia es o qué tipo de parálisis es. Y bueno, ya para terminar, y la conclusión que os quiero que saquéis de estas dos charlas, pues que, si me permitís el símil taurino, pues que hay los pacientes que llegan a la urgencia, pues hay que lidiarlos con cierta cabeza, ¿eh? Hay que tener la patología más o menos definida, hay que saber enfocarlo, hacer una anamnesis dirigida hacia nuestras sospechas diagnósticas, de tal forma que, aunque no podamos saber toda la patología de todas las especialidades, pero sí sepamos lidiar con cabeza. Importante que no nos dejen nunca con el culo al aire. Por eso es importante tener un sentido crítico y hacer un diagnóstico de sospecha, al menos que nos podamos, lo importante es que no se nos pase una cosa verdaderamente seria. Y muchas gracias por la atención y con esto terminamos los dos capítulos de oftalmología. Espero que estas dos sesiones os sean de utilidad cuando os tengáis que enfrentar al paciente en la urgencia. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención y con esto terminamos el manejo práctico de la patología urgente oftalmológica.